Que no os digan que cambiar de carrera con cualquier edad es imposible o que probar diferentes sectores es algo malo. A veces hay que probar para saber qué no nos gusta y qué sí. Vincent Van Gogh lo sufrió y tras muchos intentos en sectores que lo desanimaban consiguió con 27 años reconocer cuál era su propósito. Van Gogh es uno de los pintores más famosos de la historia y creador, entre otros, de los conocidísimos girasoles o de la noche estrellada que todos probablemente hayamos visto impreso en todo tipo de objetos. Y para los que no conozcan muy bien su historia pensarán que fue un pintor muy exitoso que vendía sus obras con la misma rapidez que a día de hoy, pero nada más lejos de la realidad. A diferencia de muchos pintores que empezaron su camino en el mundo del arte a una muy temprana edad, su historia como pintor empezó cuando tenía 27 años, con unos inicios llenos de incertidumbre y con la constante búsqueda de un propósito que le llenase como persona, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la historia del mundo del arte. Vincent nació en 1853 en Zundert, en los Países Bajos, en una familia de clase media con una fuerte tradición religiosa. Su padre era pastor protestante y él y sus 6 hermanos pequeños se educaron en valores burgueses y cristianos. Poco se sabe de su juventud, únicamente que era una persona rebelde e introvertida que disfrutaba de dar paseos por el campo sintiendo desde muy pequeño una gran conexión con la naturaleza. A los 16 años trabajó como aprendiz de ayudante en una sucursal de La Haya, una empresa marchante de arte internacional. Más tarde fue destinada a las sucursales de Londres y París, aunque su falta de diplomacia y de interés en el aspecto comercial del arte le desanimaron. Nunca llegó a encajar del todo. Era un tipo intenso, demasiado emocional, con una sensibilidad que a veces jugaba en su contra y sobre todo en esa época, provocando que finalmente la empresa acabara echándole. Tras esto, Vincent trató de encontrar su camino en diferentes sectores. Aceptó un empleo como profesor ayudante en un colegio para chicos en Inglaterra y para ese entonces Vincent ya llevaba un tiempo intercambiándose cartas con su hermano pequeño Theo, el cual trabajaba en una de las sucursales de arte internacional. Tan solo estuvo un año trabajando como profesor ya que se dio cuenta de que ese no era su camino, así que decidió seguir los pasos de su padre y estudiar para reverendo, regresando a los Países Bajos para hacer realidad este nuevo proyecto. Al poco tiempo de llegar se dio cuenta de que el examen de ingreso para los estudios de teología eran muy exigentes, así que buscó una alternativa. Se mudó a Bruselas para la preparación obligatoria de 3 meses para ingresar en la Escuela de Formación de Evangelistas Flamenca, y lo completó, pero por desgracia o suerte no fue admitido. La vida le seguía diciendo a Vincent que por ahí no era su camino. Aún así, él seguía decidido a que su vida debía girar en torno a la religión, así que se trasladó a la región minera de Borinage, en Bélgica, para trabajar como pastor seglar, para lo que no necesitaba ningún título. Pero ya os podéis imaginar, no salió como esperado. Digamos que llevó a tal extremo su compromiso como pastor que entregó todo su dinero y se dedicó a vivir como el más pobre de los pobres, provocando que a los 6 meses de renovarse se le revocase su nombramiento como pastor. Debido a que nada de lo que se proponía le salía como esperaba, sumado a que se había alejado de su familia y su aislamiento en la pequeña región belga, se sumió en una profunda depresión. Finalmente dejó de lado sus aspiraciones religiosas y gracias a su hermano tomó un rumbo nuevo. Esta vez estaba seguro de cuál era su propósito: convertirse en artista. Algo cambió, algo hizo clic en su cabeza. A los 27 años, sin experiencia, sin formación académica, sin garantías de éxito, decidió que iba a ser artista. No sabía si tenía talento, no sabía si alguien querría sus cuadros, pero por primera vez en su vida sintió que había encontrado algo que realmente lo llenaba. La pintura no era solo un hobby o un oficio, era su única forma de existir. Así que se puso manos a la obra. Diseñó su propio programa de estudios con el fin de dominar las técnicas básicas. Era consciente de que tenía que practicar mucho y por ello se puso a pintar como si no hubiera un mañana. Copiaba dibujos sin parar, realizó un curso de dibujo, estudió libros de anatomía y perspectiva y sobre todo se entregó al dibujo, ya que creía que era la raíz de todo. Sentía que algo dentro de él empezaba a brillar. Durante este tiempo y por motivos económicos volvió a casa de sus padres, donde se centró en pintar a los campesinos del pueblo y empezó a asistir a clases de pintura al óleo con un gran pintor de la época, Anton Mauve. Poco después, y dependiente del dinero que le enviaba su hermano Theo cada mes, se alquiló un estudio en La Haya. Allí realizaba estudios al óleo, hacía dibujos de personas de una residencia de ancianos, experimentaba con el lápiz, la tiza, el carboncillo, y fue en esa época donde se enamoró de una mujer, Sien, la cual acabó viviendo con Vincent y con los hijos de ella. Y aunque parecía que empezaba a irle bien, duró poco tiempo. La familia de Vincent no aceptaba ese noviazgo, ya que el hecho de que Sien hubiese sido prostituta no era algo que les hacía especialmente felices. Poco tiempo después, Vincent lo dejó con su novia y volvió a casa de sus padres, algo que no le hacía especial ilusión. El cuarto de la colada se convirtió en su estudio, donde siguió con el programa de formación que había diseñado. Siguió pintando naturaleza, pero dio un paso más. Empezó a pintar caras, al mismo tiempo que decidió que le daría los cuadros pintados a Theo a cambio del dinero que ella le enviaba cada mes, considerándolo así una forma de pago, al mismo tiempo que esperaba que Theo, que trabajaba en el mundo del arte, encontrara algún comprador. Aunque fue una tarea difícil, ya que por esa época apareció el impresionismo, lleno de colores brillantes y frescos, algo totalmente contrario a lo que hacía Vincent y en lo que se estaba formando: el uso de colores apagados y oscuros, algo que era normal en los Países Bajos de esa época. Él siguió
con los suyos. El tema de los colores llamativos quedó por el momento en un segundo plano y Vincent, tras la muerte de su padre, se trasladó a vivir a un estudio donde hizo varios estudios de cabezas y lugar donde pintó el famoso cuadro Los comedores de patatas, su primera gran obra con figuras. Aunque quedó muy contento con el resultado, su hermano Theo no estaba tan convencido, ya que lo veía demasiado deprimente. Tras esto se mudó de nuevo, esta vez a Amberes, en Bélgica, donde se inscribió en otra escuela de arte, ya que sabía que todavía le quedaba mucho por mejorar y lugar en el que visitaba museos y cogía inspiración de los antiguos maestros. Aunque no duró mucho, ya que le costaba aceptar las observaciones de terceros, acabando siempre peleándose con sus profesores. Respecto al amor, tras su fallido romance con Sien, tuvo otro pequeño noviazgo con una vecina de sus padres, pero tampoco terminó bien. Vincent aceptó que la vida familiar no era para él y para compensar ese vacío se volcó en la naturaleza y en sus pinturas. Así que en este punto tomó otra decisión. Se iría a París a conocer qué era eso del impresionismo y poder verlo con sus propios ojos, al mismo tiempo que podría vivir con su querido hermano Theo, al cual ni avisó que iba, ya que se presentó de repente. En París no perdió el tiempo y se apuntó al estudio del artista Fernand Cormon, donde trabajó con modelos reales, una ciudad en la que vio por primera vez el trabajo de los impresionistas y los puntillistas, donde además conoció artistas de renombre como Paul Gauguin, Camille Pissarro, Émile Bernard o Paul Signac. Allí pudo entender que sus cuadros con estilos holandeses habían quedado desfasados y que la vanguardia se encontraba en París. Había descubierto un mundo nuevo lleno de color. Su paleta cambió de oscuros y tristes colores a colores brillantes y luminosos. Aquí es donde empiezan a formarse los trabajos que conocemos en el presente. Empezó a pintar numerosos autorretratos, bodegones florales, la vida parisina, con sus calles, sus cafés y su vida nocturna. Estaba totalmente focus en encontrar su estilo personal, así que con este nuevo aire colorido experimentó con diferentes colores y pinceladas. Empezó a intercambiar obras con otros artistas, cuadros e incluso hizo una exposición en un restaurante. Todo parecía que fluía y que su arte avanzaba. Así que tras 2 años llenos de aprendizaje y autodescubrimiento, Vincent decidió que era hora de una nueva aventura, esta vez poner rumbo al sur de Francia, en busca de la luz y colores que solo el campo le podía dar. Y he de decir que no se equivocaba, ya que gracias a esta decisión creó la mayoría de las obras tan conocidas y coloridas que conocemos a día de hoy. El 20 de febrero de 1888, Vincent llegó a Arles, en el sur de Francia. Estaba emocionado con toda la inspiración que le estaba dando su nuevo hogar, los almendros floreciendo, las cosechas, la luz del sol que tan diferente se veía a la luz de la gran ciudad. Aquí sus cuadros y sus dibujos alcanzaron la plena madurez estilística de todos los estilos e influencias con los que se había ido cruzando. Se decantó finalmente por un estilo expresivo de pinceladas gruesas. Vincent adquirió una mayor confianza en su futuro profesional y el color amarillo se convirtió en el auténtico protagonista de sus obras más recordadas por todos. Su hermano seguía mandándole los lienzos para que pudiese seguir creando nuevas obras. Aunque de vez en cuando hacía retratos de otras personas, pero no era algo tan fácil. A día de hoy, coger imágenes de referencia es tan sencillo como meterte en internet o hacer fotos, pero en esa época tenías que encontrar a gente que posara para ti si querías tener una referencia. En el caso de Van Gogh no conseguía modelos con demasiada frecuencia, así que cuando conseguía que alguien posara para él lo consideraba un gran logro, como por ejemplo este retrato de un soldado que accedió a posar para él. En 1854, cuando Japón abrió sus puertos a Occidente, en Europa se desató la locura por todo lo japonés. Para Vincent, los grabados japoneses fueron una gran inspiración, identificándose además con el artista japonés que veía como un monje entregado a su arte. Coleccionando numerosas estampas japonesas e incluso copiando algunas de estas obras, como podéis ver en estas pinturas. Tras haber vivido en numerosos lugares con muy poca estabilidad, Vincent estaba cansado y quería un lugar propio, un hogar. Y ahí es cuando se mudó a la famosísima Casa Amarilla, y casa conocida porque la llegó a pintar en una de sus obras. Por desgracia, a día de hoy esa casa ya no existe, ya que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pero lo que sí que queda es la obra y la historia que hubo dentro de ella. El sueño de Van Gogh era formar una comunidad de pintores, un estudio en el que los artistas pudieran vivir y trabajar juntos. Y parecía que lo estaba consiguiendo porque su amigo y también artista Paul Gauguin se fue a vivir con él. Y aunque al principio iba todo bien, los problemas no tardaron en llegar, debido al carácter tan fuerte de uno y de otro y de los diferentes pensamientos que tenían respecto al arte. La situación escaló a tal punto que en un 23 de diciembre, tras una acalorada discusión y con las amenazas de Gauguin de dejar la residencia, Vincent acabó cortándose parte de la oreja izquierda, haciendo que al día siguiente Gauguin regresase a París. Debido a esta y varias crisis nerviosas que tuvo Van Gogh, ingresó en un hospital psiquiátrico en Saint-Rémy, y aunque el soñado estudio de artistas no terminó de la mejor manera, la amistad con Gauguin no terminó y siguieron escribiéndose por carta. A día de hoy no se sabe con certeza qué es lo que le pasaba a Vincent, aunque hay algunos estudios que dicen que lo que le dio fue un brote psicótico y que podría sufrir de bipolaridad. Estuvo ingresado en el hospital y durante su estancia tenía altibajos, momentos
de máxima inspiración, haciendo de la pintura y el dibujo sus grandes consuelos, y momentos en los que lo veía todo negro. Por suerte para él, al no haber muchos pacientes ingresados, le permitieron usar una de las habitaciones como su estudio de arte. A medida que pasaba el tiempo, empezó a utilizar colores más apagados, siendo el ocre el color predominante en sus obras. Sentía cierto placer en pintar a los campesinos que trabajaban la tierra, ya que para él el ciclo estacional de la siembra y la cosecha era una metáfora del ciclo de la vida y la muerte. Finalmente acabó yéndose del hospital psiquiátrico y se mudó a otro pueblo del norte de Francia, donde un amigo de Theo se ocuparía de él, y lugar donde pasaría sus últimos días de vida. Aquí fue muy productivo y pintó como si no hubiera un mañana. En tan solo 70 días acabó 80 cuadros entre retratos y paisajes. En estas últimas pinturas, Vincent quería plasmar lo que sentía, tristeza y una soledad extrema, pensando además que la mejor manera de hacerlo era a través del color. Y esto lo hizo convencerse a sí mismo que estaba trabajando mejor que nunca. Y justo cuando nació el primer hijo de Theo, este le escribió a Vincent. Debido al nacimiento de su sobrino, Vincent pintó una de sus obras más conocidas como regalo al nuevo integrante de la familia, el almendro en flor, simbolizando aquella nueva vida que comenzaba. A principios de verano de 1890 todo cambió. Theo escribió a Vincent dejándole saber las preocupaciones que tenía respecto a su lugar en el mercado del arte y el cuidado de su familia. Y aunque Van Gogh parecía estar recuperando su salud, seguía dependiendo económicamente de su hermano. Así que esta carta le afectó de tal manera que el 27 de julio se disparó en el pecho. 2 días más tarde, y con su hermano Theo a su lado, murió. El 30 de julio, con un ataúd con flores amarillas encima, Vincent fue enterrado. Sus últimas obras, pero especialmente la última que pintó, puede verse con el paso del tiempo que fue una especie de presagio trágico de lo que le ocurriría. Tras su muerte, su hermano se propuso dar a conocer las obras de Vincent, pero tan solo 6 meses después, Theo murió de sífilis, dejando a su mujer Joe e hijo Vincent con todas las obras de su hermano. Joe quiso seguir lo que su marido había empezado, así que comenzó a ceder las obras para que fueran expuestas, publicó las cartas de Vincent a Theo y se dedicó a dar a conocer el nombre de Vincent Van Gogh. Después de su muerte, su hijo Vincent siguió el legado haciéndose cargo de la colección y creando la Fundación Vincent Van Gogh, que como préstamo cedía todas sus obras al Estado neerlandés. En 1973 se abrió el Museo Van Gogh, donde no solo se pueden ver las obras del artista, sino también la correspondencia entre los hermanos, los cuadernos de dibujo, la colección de arte de Theo y distintos objetos como la caja con lanas que Vincent utilizaba para experimentar las combinaciones cromáticas. Tras su muerte, dejó un legado de 860 cuadros, más de 1.200 obras en papel y 820 cartas. La mayor parte las administra el Museo Van Gogh, aunque parte de ese legado se puede encontrar también en otros museos y en colecciones privadas del mundo entero. Y es que Van Gogh no fue solo un gran pintor, sino un increíble dibujante. 1030 dibujos más 200 obras en papel, como los esbozos de sus cuadros que incluía en las cartas que mandaba. Y bueno, esta es la historia de Vincent Van Gogh. Es una historia un poco triste, pero al mismo tiempo una historia bonita, porque es la historia de una persona que con 27 años decidió darle un giro a su vida y centrarse en lo que él consideraba que era su propósito, que era el arte y la pintura. Y aunque nadie creía en él, no vendía cuadros, a nadie le interesaba el tipo de arte que él hacía, él siguió, él confió en lo que él hacía y podéis ver a día de hoy que es uno de los artistas más importantes de la historia y que incluso es uno de los artistas que promovió un nuevo tipo de pintura que sería el post-impresionismo. Pero eso os lo dejo para otro vídeo. Si os ha parecido interesante este vídeo, dejádmelo en comentarios, dadle a me gusta y si no estáis suscritos, pues ya es hora. Así que nada, espero que os haya encantado y nos vemos en el siguiente vídeo.